Lara siempre había sido curiosa. Desde pequeña, había pasado horas recorriendo los rincones de la casa de su abuela, aquella casa antigua con olor a madera vieja y polvo, donde el tiempo parecía haberse detenido. El reloj en la sala, que nunca marcaba la hora correcta, era un constante recordatorio de que ese hogar guardaba secretos. Y aunque Lara siempre había sentido que algo mágico se escondía entre sus paredes, nunca se atrevió a buscar demasiado. Al menos hasta aquel día. Era una tarde nublada de otoño, y la lluvia caía suavemente sobre el techo de tejas. Lara se encontraba sola, pues su madre había ido a hacer unos mandados, y su padre, que nunca estuvo muy presente, no se encontraba en casa. La tarde se deslizaba lentamente, y la joven decidió aprovechar para explorar. Su abuela, ya fallecida, había sido una mujer llena de misterios, pero Lara siempre había sentido una conexión especial con ella. A menudo, la abuela le contaba historias sobre los antiguos pueblos de la sierra, sobre mundos invisibles y puertas que se abrían solo a aquellos dispuestos a mirar con el corazón. Con paso firme, Lara se adentró en el despacho de su abuela, un lugar al que rara vez había accedido. Estaba lleno de estanterías repletas de libros viejos, algunas cajas de madera con pertenencias personales y fotografías descoloridas. El aire estaba cargado de historia y de secretos. Lara no sabía por qué, pero esa tarde sentía que algo la estaba llamando, como si la casa misma susurrara su nombre. Se acercó a una mesa de madera maciza, sobre la cual descansaban varios objetos, y al mover una de las cajas de metal, algo cayó al suelo con un sonido metálico. Al agacharse a recogerlo, encontró un pequeño diario. Estaba encuadernado en cuero negro, con las esquinas gastadas y una extraña inscripción en la portada: El Diario de los Mundos. Lara frunció el ceño. Nunca había visto ese diario antes. Sus dedos, casi sin querer, lo tomaron y lo abrieron con cautela. Las páginas, aunque envejecidas, estaban sorprendentemente en blanco, excepto por unos pocos símbolos que Lara no reconocía. Parecían extraños dibujos, como jeroglíficos, que se entrelazaban entre sí formando patrones que no lograba entender. El papel era áspero, y al tocarlo, sentía una especie de vibración que la hacía estremecerse, pero también la atraía. ¿Qué era ese diario? ¿Por qué su abuela lo había guardado tan celosamente? Curiosa y algo intrigada, Lara decidió escribir algo en una de las páginas. Se acercó con una pluma que encontró sobre la mesa, sintiendo una ligera presión en el pecho, como si el diario la estuviera observando. Sin pensarlo demasiado, escribió: Quiero ver un lugar diferente. Quiero salir de este cuarto. Apenas terminó de escribir, un susurro extraño llenó la habitación. Lara levantó la vista y vio cómo la tinta en la página parecía moverse, como si las palabras se estuvieran reconfigurando solas. El aire se tornó denso, y un temblor comenzó a recorrer el suelo, haciendo que las paredes crujieran. El reloj de la sala, que nunca había funcionado, comenzó a sonar, marcando una hora inexistente, mientras la luz en el cuarto parpadeaba de manera errática. El pulso de Lara se aceleró. El suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse, como si el cuarto entero fuera una ilusión. Un destello de luz dorada la envolvió por completo, cegándola por un instante. Lara intentó gritar, pero no podía emitir sonido. Sintió como si fuera absorbida por un torbellino de energía, y cuando la luz desapareció, ya no estaba en su cuarto. Miró a su alrededor, confundida. El paisaje era completamente diferente. Ya no estaba en el cálido cuarto de la casa de su abuela, sino que se encontraba en medio de una selva frondosa, con árboles gigantescos y hojas tan grandes como mantas. La luz del sol apenas lograba filtrarse entre la densa vegetación, y el aire era húmedo y fresco. Todo a su alrededor parecía vibrar, como si el mismo mundo estuviera respirando. Lara se levantó del suelo con dificultad, observando las extrañas criaturas que se movían por el lugar. Un pájaro de plumaje iridiscente voló justo frente a su rostro, emitiendo un canto melodioso que parecía sacado de otro mundo. El lugar era hermoso, pero también inquietante. Las sombras entre los árboles se alargaban, y el sonido de animales lejanos la hacía sentir como si no estuviera sola.
¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? Lara miró el diario, que todavía tenía en las manos, como si de alguna manera le ofreciera respuestas. Abrió la primera página y, para su sorpresa, vio que había más símbolos, pero esta vez las palabras que escribió parecían haber cambiado de alguna forma. Esos símbolos ahora se formaban en una lengua que, aunque extraña, Lara podía entender. El mensaje era claro. Bienvenida al mundo sombrío. El poder de tu deseo se ha hecho realidad. El miedo se apoderó de ella por un momento, pero no estaba sola. Un ruido a su derecha la hizo girarse bruscamente. De entre las sombras emergió una figura. Era una mujer alta, de piel oscura, con una capa hecha de hojas que parecían moverse por sí solas. Sus ojos brillaban con una luz propia, como dos estrellas en la oscuridad. Lara sintió que la miraba con una intensidad que la hacía sentirse vulnerable, pero al mismo tiempo, había algo reconfortante en su presencia. ¿Quién eres?, preguntó Lara, con voz temblorosa. La mujer la observó en silencio por un momento, luego sonrió de manera enigmática. Soy Yara, guardiana de este lugar. Y tú, niña, eres la que ha invocado este mundo. Yo no entendí lo que estaba pasando. Solo escribí en el diario. Lara se detuvo, buscando las palabras correctas. ¿Cómo llegué aquí? ¿Y por qué? Yara dio un paso hacia ella, y con una mirada profunda, dijo, el diario de los mundos tiene el poder de hacer realidad los deseos de aquellos que lo usan. Cada palabra escrita abre una puerta a otro mundo, y tú has cruzado una de ellas. Pero debes saber, joven, que lo que escribes aquí afecta tanto a este mundo como a ti misma. No es un juego. Lara sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué significa eso? ¿Puedo regresar a casa? La mujer suspiró y miró alrededor con seriedad. No es tan sencillo. El mundo sombrío tiene sus propias reglas, y tus deseos pueden cambiarlo para siempre. Si escribes algo más, podrías alterar más que este lugar. El diario no es solo un puente entre mundos, también es una llave que puede abrir puertas que no se deben abrir. Lara sintió el peso de sus palabras, pero la curiosidad pudo más que el miedo. ¿Y qué pasa si quiero regresar? ¿Si escribo que quiero volver a casa? Yara la observó con un destello de preocupación. Escribe lo que desees, pero recuerda, cada palabra tiene un precio. Nada en este mundo, ni en el otro, es gratuito. Lara se quedó en silencio, mirando el diario en sus manos. Por un momento, deseó regresar a su hogar, a la seguridad de su cuarto, al calor de la casa de su abuela. Pero algo dentro de ella también quería saber más, quería explorar lo que ese lugar tenía para ofrecer. Lo pensaré, dijo finalmente, cerrando el diario con firmeza. Yara asintió y, con una sonrisa que parecía con demás secretos, dio un paso atrás. Recuerda lo que te he dicho. Lo que escribas cambiará este mundo, y lo hará cambiar a ti. Lara la observó mientras la figura de Yara se desvanecía en las sombras, dejándola sola, pero más decidida que nunca a entender el poder de ese diario, y los secretos que aún le quedaban por descubrir. Lara se enfrenta a la incertidumbre de su decisión y empieza a entender el verdadero poder del diario. Lara permaneció en el mismo lugar, inmóvil, con el diario en sus manos, aún sin comprender lo que acababa de suceder. La selva que la rodeaba parecía vivir por sí misma, como si la tierra, las plantas y el viento compartieran un susurro secreto. Todo lo que había conocido hasta ese momento parecía alejarse, y ahora estaba inmersa en un nuevo mundo, tan real como el que había dejado atrás, pero tan diferente que cada respiración era un recordatorio de que estaba en un lugar ajeno. El aire estaba cargado de humedad, impregnado de un olor a tierra mojada y vegetación densa. Cada paso que daba resonaba con un eco extraño, como si los árboles, grandes y silenciosos, estuvieran observando. Las hojas crujían bajo sus pies, pero Lara apenas las sentía. El sol filtraba débilmente a través de la espesa capa de hojas, creando manchas de luz sobre el suelo cubierto de musgo y raíces retorcidas.
A lo lejos, un pájaro de plumaje multicolor voló, cortando el aire con su canto agudo y vibrante. Lara lo siguió con la mirada, sorprendida por su belleza. Pero lo que más le llamó la atención fue el extraño brillo que envolvía el paisaje. Era como si la luz misma tuviera vida, como si todo, desde el cielo hasta la tierra, estuviera en constante movimiento. Sin embargo, había algo inquietante en la forma en que ese mundo se presentaba ante ella. No era solo hermoso, sino también sombrío, como si escondiera algo más detrás de su fachada brillante. Al principio, pensó que debía regresar, que solo había cometido un error al escribir en el diario, pero las palabras de Yara resonaban en su mente: lo que escribes aquí cambia este mundo y a ti misma. Nada es gratuito. Lara sabía que no podía volver tan fácilmente. Algo la ataba a ese lugar, como si el diario no solo la hubiera llevado allí, sino que la necesitara para algo más. ¿Qué significado tenía el mundo sombrío? ¿Y por qué la había elegido a ella? Con el corazón acelerado, miró nuevamente el diario, como si las respuestas estuvieran esperando ser descubiertas entre sus páginas. Sin embargo, los símbolos extraños seguían siendo los mismos, nada nuevo aparecía. Lara comenzó a caminar sin rumbo fijo, en un intento de encontrar algo que le diera una pista sobre cómo regresar o, al menos, entender mejor el mundo en el que ahora se encontraba. Cada paso que daba parecía ser más pesado que el anterior. El aire, antes refrescante, ahora parecía cargado de una presión que la hacía sentir atrapada. A lo lejos, escuchó el sonido de algo moviéndose entre los árboles. Al principio pensó que era otro animal extraño, pero conforme se acercaba, pudo ver que no era un animal lo que se movía entre las sombras, sino una figura humana. Una figura alta, de piel oscura y cabello largo que caía en ondas alrededor de su rostro. Lara no podía creerlo, alguien más vivía en este lugar. Con cautela, se acercó, sin saber qué esperar. La figura estaba de espaldas, pero el sonido de sus pasos sobre las hojas secas hizo que la persona se girara. Era una mujer, alta y de presencia imponente, con ojos brillantes que reflejaban una luz intensa, casi sobrenatural. Su rostro no mostraba emoción, pero había algo en su mirada que era imposible de ignorar, una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Qué haces aquí?, preguntó la mujer, su voz profunda y grave, pero no agresiva. Su acento era suave, pero con un toque de firmeza que no dejaba lugar a dudas de que estaba acostumbrada a ser escuchada. Lara, sorprendida y aún desconcertada, intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No sabía por dónde empezar. Finalmente, se armó de valor y dijo: «Soy Lara. Estaba en mi casa, y no sé cómo llegué aquí. Solo escribí en un diario, y de repente, todo cambió». La mujer la observó en silencio durante un largo momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Después de un suspiro, dijo: «El diario de los mundos. Pensé que no quedaban más humanos que pudieran usarlo». «¿Qué hiciste, Lara? ¿Por qué llegaste a este lugar?». Lara frunció el ceño, confundida. «No lo entiendo. Yo solo quería salir de mi cuarto. Ver algo diferente. No sabía que este mundo existía». La mujer, con un leve gesto de resignación, se acercó y extendió la mano, invitándola a caminar a su lado. «Este es el mundo sombrío. No es un lugar para los débiles ni para los que buscan respuestas fáciles. Aquí, todo tiene un precio, y el diario que sostienes no es más que un vínculo entre mundos. Si lo usas sin comprender lo que está en juego, podrías destruirlo todo». Lara caminó junto a ella, mientras el ambiente alrededor parecía transformarse aún más. Los árboles, aunque bellos, se torcían de formas extrañas, como si sus raíces crecieran hacia el cielo, como si la naturaleza misma estuviera desafiando las leyes del mundo que Lara conocía. Las hojas crujían en el suelo, y las sombras, más que oscuras, parecían tener vida propia, moviéndose sin razón aparente. «¿Quién eres?», preguntó Lara, queriendo comprender más. «¿Y por qué me dices todo esto?». «Soy Yara», respondió la mujer, sin detenerse en su paso.
y soy la guardiana de este lugar. Mi tarea es asegurarme de que el equilibrio entre los mundos no se rompa. Pero tú, niña, has invocado este mundo, y ahora serás parte de él. Lo que escribes afecta no solo a este lugar, sino también a ti misma. Aquí, tus deseos tienen poder, pero también consecuencias. Lara procesaba sus palabras mientras caminaban. Podía sentir que el peso de lo que decía Yara era real. Cada palabra del diario que había escrito parecía haber alterado algo profundo en este lugar. ¿Consecuencias? ¿Cómo pueden unas palabras cambiar algo tan grande? Yara la miró fijamente, y sus ojos brillaron con intensidad. Todo lo que tocas, todo lo que haces, tiene repercusiones. Y ese diario, que ahora es tuyo, es un catalizador. Puede abrir puertas a mundos infinitos, pero cada puerta que abres puede destruir lo que conoces. Cada palabra escrita tiene un reflejo en este mundo y en el otro. No eres solo una espectadora, Lara. Eres una creadora, pero también una destructora. Lara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Yara le llegaban como un eco lejano, pero intensamente claro. ¿Cómo puedo regresar a casa?, preguntó con la esperanza de que hubiera una forma de escapar de este lugar antes de que fuera tarde. Yara se detuvo por un momento, observando el horizonte. El viaje hacia tu mundo no es tan simple. El diario te trajo aquí, pero también te lleva donde tú quieras. Si escribes lo suficiente, puedes volver a tu casa. Pero ten cuidado con lo que deseas. No siempre lo que pedimos es lo que necesitamos. Lara sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía saber si sus deseos eran lo que realmente necesitaba? Había escrito sin pensar, sin comprender lo que estaba invocando. ¿Y si regreso y todo está diferente? ¿Si cambió algo en mi mundo?, preguntó Lara, temerosa de las repercusiones de sus actos. Eso es lo que debes entender, dijo Yara, mientras caminaban hacia un claro en el bosque. No puedes deshacer lo que ya se ha hecho. El único camino hacia la paz es entender que cada mundo, cada decisión que tomas, está interconectada. Ahora nada será igual. Lara miró el diario, sintiendo su peso, tanto físico como emocional. Todo lo que creía saber, parecía estar desmoronándose. Cada palabra escrita había creado una grieta en la realidad, y ahora debía aprender a vivir con sus consecuencias. Lara comenzará a explorar más este mundo extraño y descubrirá que, a medida que se adentra en él, los ecos de sus propios deseos y errores comienzan a manifestarse de maneras que no puede controlar. Lara no podía dejar de pensar en las palabras de Yara mientras caminaba por la selva. Cada paso que daba parecía llevarla más profundamente en este mundo que, aunque fascinante, se sentía tan distante de todo lo que conocía. La selva, con su vibrante vegetación y sus extraños sonidos, parecía estar viva, observando sus movimientos. Lara sentía que el suelo bajo sus pies estaba cambiando de alguna manera, como si el propio mundo se adaptara a sus deseos, pero también a sus miedos. Cada vez que miraba el diario, sentía un peso en el pecho. El diario de los mundos no era solo un objeto. Era una herramienta poderosa que le otorgaba la capacidad de cambiar su realidad, pero también de destruirla. Sabía que no podía seguir escribiendo a la ligera, sin entender las consecuencias. Las palabras de Yara resonaban en su mente, cada palabra escrita tiene un reflejo en este mundo y en el otro. De repente, Lara sintió una presencia a su lado. Miró hacia el costado y vio una figura pequeña, que se movía entre los árboles con una agilidad sorprendente. Era una criatura del tamaño de un niño pequeño, pero con un aspecto completamente ajeno a cualquier ser que hubiera visto antes. Tenía la piel escamosa, como si fuera una mezcla de reptil y ave, y sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban la luz de una forma extraña. ¿Qué eres?, preguntó Lara, sin apartar la vista de la criatura. La criatura se detuvo y, por un momento, Lara pensó que no respondería. Sin embargo, después de un largo silencio, dijo con una voz aguda: «Soy Salot, el guardián de los deseos olvidados. ¿Tú también vienes a buscar lo que has perdido?». Lara frunció el ceño.
no entiendo lo que dices. Solo quiero entender este mundo. Quiero regresar a mi casa. Salot la miró con una mezcla de curiosidad y simpatía. ¿Regresar? Ese es el deseo de todos los que cruzan el umbral, pero algunos no entienden que lo que buscan no siempre es lo que quieren encontrar. Lara lo observó en silencio. Cada palabra de Salot parecía impregnada de una sabiduría antigua, pero también de un dolor que no podía identificar. ¿Qué quieres decir con eso? Este lugar es el reflejo de tus deseos más profundos, explicó Salot, saltando sobre una rama para acercarse más a Lara. Lo que escribes en el diario no solo afecta a este mundo, sino también a ti misma. Y lo que deseas no siempre se ajusta a lo que necesitas. Aquí, los deseos tienen un precio, y ese precio puede ser más alto de lo que imaginas. Lara sintió una punzada de miedo. Las palabras de Salot le sonaban inquietantes. ¿El precio de qué? Salot inclinó la cabeza y sus ojos brillaron con una intensidad aún mayor. El precio de cambiar tu destino. El precio de manipular lo que no debería ser manipulado. ¿No has sentido que algo está mal aquí? ¿Que este mundo, tan hermoso como es, no está en equilibrio? Los deseos, si no son guiados con sabiduría, pueden arruinarlo todo. Lara se quedó quieta, procesando lo que acababa de escuchar. Quería regresar, quería estar de vuelta en su casa, en su vida anterior. Pero también quería entender este mundo, conocer su poder y descubrir la verdad detrás del diario de los mundos. ¿Qué tengo que hacer para regresar?, preguntó finalmente, con un tono que intentaba esconder su creciente frustración. Salot la observó fijamente antes de responder. Solo puedes regresar si comprendes el precio de tus deseos. Si no entiendes las consecuencias, jamás serás capaz de salir. Lo que escribas, no solo cambiará este mundo, sino que transformará el tuyo también. No hay vuelta atrás una vez que has cruzado este umbral. Lara sintió que las palabras de Salot la estaban atrapando, como si una sombra creciente se estuviera cerniendo sobre ella. Pero también sintió una chispa de determinación. No podía seguir viviendo con miedo de lo que podría pasar. Necesitaba respuestas. ¿Cómo puedo aprender a controlar lo que escribo? ¿Cómo sé si estoy haciendo lo correcto?, preguntó, mirando al pequeño guardián con una mezcla de desconfianza y esperanza. Salot se detuvo por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Luego, con una leve sonrisa, dijo: en este mundo, como en todos, el equilibrio lo determina el corazón. Si lo que escribes viene de un lugar de verdad, de entendimiento, de sabiduría, el mundo responderá. Pero si lo haces desde el miedo o el ego, los efectos serán catastróficos. Y tú, como todos los que usan el diario, deberás aprender a diferenciar los deseos del alma de los deseos del cuerpo. Lara se quedó en silencio, procesando lo que le decía Salot. Sus palabras eran poderosas, pero también confusas. ¿Cómo saber si sus deseos venían del alma o del cuerpo? ¿Acaso no eran lo mismo? Antes de que pudiera formular otra pregunta, Salot levantó una mano y señaló un camino en la selva. Ve por allí. Hay algo que necesitas ver. Algo que te ayudará a entender lo que este mundo espera de ti. Sin saber qué esperar, Lara comenzó a caminar por el sendero que Salot le indicó. La vegetación a su alrededor parecía cerrarse a medida que avanzaba, como si la selva misma la estuviera protegiendo o guiando. El aire se volvía más espeso, y el sonido de los animales lejanos se hacía cada vez más tenue. A lo lejos, vio una figura que se acercaba. Era una figura humana, pero al principio no podía distinguir más detalles debido a la niebla espesa que empezaba a envolver el sendero. Al acercarse, la figura se hizo más clara. Era una mujer, con el rostro cubierto por una capa que parecía estar hecha de hojas y ramas. Sus ojos, aunque ocultos parcialmente por la capucha, brillaban con una intensidad que parecía penetrar en lo más profundo de Lara. Cuando la mujer la vio, se detuvo, como si hubiera estado esperándola. «Bienvenida», dijo la mujer, su voz suave pero firme.
He sentido tu presencia desde que cruzaste el umbral. El diario te ha traído hasta aquí, y ahora debes aprender a usarlo correctamente. Lara dio un paso atrás, algo desconcertada. ¿Quién eres? Soy la guía de los deseos, respondió la mujer, su voz resonando con una calma sobrenatural. He visto a muchos que han llegado antes que tú, todos con la misma pregunta. Todos con la misma necesidad de comprender lo que está en juego. Pero no todos son capaces de aceptar la verdad. Lara la miró fijamente. ¿La verdad de qué? La verdad de que no todo lo que deseas es bueno para ti, dijo la mujer, mientras su mirada penetrante parecía leer cada uno de los pensamientos de Lara. Este mundo no es solo un espejo de tus deseos. Es un reflejo de lo que hay dentro de ti. Cada vez que escribes, estás tomando decisiones que no solo afectan este mundo, sino también el tuyo. Y cada deseo tiene un precio. Lara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía retroceder. Estaba allí por una razón. ¿Qué debo hacer? La mujer levantó la mano, indicando que Lara debía seguirla. Ven. Te llevaré a un lugar donde verás la verdadera naturaleza de tus deseos. Solo así podrás entender si estás listo para manejar el poder que el diario te ha dado. Lara no dudó. Sabía que no podía seguir siendo una espectadora en este mundo. Si quería regresar a su hogar, si quería entender todo lo que estaba sucediendo, debía aprender a controlar sus deseos, a comprender lo que realmente quería. Lara se adentrará en un espacio misterioso, donde los ecos de sus propios deseos tomarán forma, revelando no solo su verdadero yo, sino también las consecuencias de lo que ha escrito en el diario. Lara siguió a la mujer, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. La niebla que había comenzado a envolver el sendero ahora se volvía densa, como si intentara ocultar algo o, tal vez, protegerlo. La figura de la mujer avanzaba con una calma que contradecía la creciente inquietud que Lara sentía en su pecho. Cada vez que miraba a su alrededor, las sombras parecían moverse, como si el mundo mismo estuviera vivo, observando y esperando. Finalmente, llegaron a un claro, pero no era un claro cualquiera. El aire aquí tenía una cualidad extraña, algo entre lo etéreo y lo tangible, como si todo lo que tocaba se volviera parte de una realidad paralela. Lara no podía identificarlo bien, pero sentía que el tiempo aquí se movía de una forma distinta, más lenta y pesada. La mujer, sin decir palabra, levantó una mano y, con un solo gesto, hizo que el suelo ante ellos se abriera, como si una grieta invisible se formara en la tierra. De esta grieta surgió una luz brillante, dorada y cálida, que iluminó el claro de manera casi mística. Lara dio un paso atrás, asustada, pero la mujer no pareció notarlo. Este es el lugar donde se reflejan los deseos, dijo la mujer, su voz ahora cargada de una intensidad que hizo eco en el aire. Lo que ves aquí no es solo una imagen. Es la manifestación de lo que has deseado, lo que has escrito. Es el reflejo de tus propios anhelos, de lo que realmente llevas dentro. Lara observó el resplandor dorado, que ahora parecía formar una especie de portal flotante frente a ella. Las imágenes dentro de la luz eran borrosas al principio, pero pronto comenzaron a enfocarse, mostrando escenas que Lara reconoció, pero de una manera extraña, distorsionada. En el primer reflejo, vio su casa. Su casa tal y como la recordaba, el sofá de la sala, el cuadro de flores en la pared, la ventana por donde entraba la luz de la tarde. Pero algo estaba mal. Las paredes parecían moverse, como si respiraran, y el aire estaba espeso, cargado de algo que Lara no podía identificar. La imagen era tan nítida y, al mismo tiempo, tan ajena, que Lara tuvo que apartar la vista. No es solo un lugar, dijo la mujer, dándose cuenta de la reacción de Lara. Es lo que representas. Lo que más deseas y temes. La casa es solo el primer reflejo. Ahora, mira más de cerca. Lara miró de nuevo, pero esta vez con una concentración forzada. El siguiente reflejo no era su casa, sino algo mucho más extraño, una versión de ella misma, pero distinta. En esta visión, Lara se veía más adulta, más fuerte,
pero sus ojos eran vacíos, llenos de una desesperación inexplicable. Esta Lara no estaba en su casa, sino en una ciudad oscura, cubierta por nubes grises, como si el cielo hubiera dejado de ser azul. A su alrededor, las calles eran desiertas y rotas, y cada paso que daba era seguido por ecos lejanos, como si alguien la estuviera observando. «¿Qué es esto?», preguntó Lara, su voz temblando. «Es lo que podría ser», respondió la mujer en un susurro. «Este es el reflejo de lo que podría suceder si sigues deseando lo que no necesitas. El diario te da el poder de cambiar las cosas, pero lo que cambias no siempre es lo que deseas, ni lo que necesitas. Si escribes sin pensar, podrías crear un mundo donde lo que temes se convierte en tu realidad». Lara no pudo evitar sentirse atrapada. Cada imagen parecía un eco de sus propios miedos y deseos reprimidos. Pero la visión de la ciudad oscura, de su otro yo, la inquietaba profundamente. No podía dejar de pensar en la expresión vacía en los ojos de esa versión de ella misma. ¿Era eso lo que le esperaba si seguía escribiendo? La mujer levantó la mano y, con un gesto suave, las imágenes comenzaron a desvanecerse, volviendo la grieta a su estado original. «Esto es solo una advertencia», dijo con calma. «El diario puede ser una herramienta poderosa, pero también puede ser una trampa. Si no entiendes lo que realmente deseas, si no logras distinguir lo que está en tu alma de lo que está en tu cuerpo, los deseos erróneos pueden llevarte por un camino oscuro, sin salida». Lara, aunque abrumada, no podía evitar sentir una oleada de curiosidad. Había algo en esas imágenes que la fascinaba, algo que le decía que había más de lo que veía a simple vista. «¿Cómo puedo saber qué es lo que realmente deseo?», preguntó, casi en un susurro, mientras intentaba procesar toda la información que le habían dado. La mujer se volvió hacia ella y la miró profundamente, como si intentara ver más allá de su superficie. «Eso es lo que debes descubrir por ti misma. El primer paso es entender que no todo lo que deseas es inmediato, ni superficial. Hay algo más profundo dentro de ti. El diario te refleja a ti misma, no solo tus deseos conscientes. Si quieres regresar a tu mundo, si quieres cambiar lo que escribes, necesitas ser honesta contigo misma». Lara asintió lentamente, aunque aún no estaba segura de cómo hacerlo. Había tanto que no entendía, tanto que no podía controlar. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a despertar. Sabía que debía continuar, que debía comprender cómo usar el poder del diario sin destruir todo lo que amaba. La mujer dio un paso atrás y señaló el claro frente a ella. «Mira nuevamente», dijo en voz baja. «Lo que verás ahora es lo que puedes crear, si entiendes la verdadera naturaleza de tus deseos». Lara miró, con la respiración contenida. Esta vez, la luz dorada tomó una forma diferente. Ya no era solo una grieta o un portal, ahora parecía un espejo, pero uno distorsionado, que reflejaba no solo lo que estaba frente a él, sino lo que estaba dentro de Lara misma. En el reflejo, vio su rostro, pero no como lo recordaba. Era más joven, más llena de esperanza, con los ojos brillantes y llenos de una determinación que nunca había sentido. En este reflejo, la selva no era oscura y densa, sino luminosa y llena de vida. Los árboles crecían con fuerza, las flores florecían en colores vibrantes, y todo parecía armonioso, como si estuviera en su lugar perfecto. Este es el reflejo de lo que podrías crear si comprendieras el equilibrio entre tus deseos y tus acciones, dijo la mujer, observando atentamente a Lara. Lo que ves aquí no es una fantasía. Es una posibilidad. Solo cuando aprendas a escuchar tu corazón, a diferenciar lo que es ego y lo que es alma, podrás hacer que lo que escribas se convierta en algo real, algo bueno. Lara no pudo evitar sonreír ante la visión. En ese reflejo, vio una vida que deseaba profundamente, una vida de paz y armonía, lejos de los temores y las dudas que la acosaban. Pero sabía que no podía conformarse solo con el deseo. Necesitaba algo más. Necesitaba comprender su propio corazón. «¿Qué tengo que hacer ahora?», preguntó, con una resolución renovada. La mujer la miró, sus ojos brillando con una luz suave. «Ahora, debes elegir.
Debes elegir lo que realmente quieres. Pero recuerda, Lara, que todo lo que escribas tendrá un costo. Si decides escribir lo que has visto aquí, si decides crear este mundo de luz, deberás estar lista para defenderlo, porque los deseos mal dirigidos pueden ser tan peligrosos como los no cumplidos. Lara respiró hondo. Algo dentro de ella estaba comenzando a cambiar. Ya no tenía miedo del poder del diario, pero sí lo temía. El camino que había elegido no era fácil, pero era el único que podía seguir. Ahora entendía que debía ser dueña de sus deseos, no solo escritora de ellos. Lara se enfrentará a una decisión crucial que podría alterar no solo su destino, sino también el equilibrio de los mundos. ¿Será capaz de controlar el poder del diario sin que su propia oscuridad la consuma? Lara caminaba por el claro, la imagen del reflejo todavía fresca en su mente. La visión de ese mundo lleno de luz y armonía había encendido una chispa en su corazón, algo profundo y ancestral que nunca antes había sentido. Era como si de repente entendiera algo sobre sí misma que había estado oculto, como si por fin pudiera ver más allá de la niebla que siempre había nublado sus deseos. A lo lejos, la figura de la mujer seguía observándola en silencio. «Ahora sabes lo que hay en tu corazón, Lara», dijo con voz suave, como si hablara a través de los susurros del viento. «Ahora sabes lo que deseas». Lara asintió, pero la sensación de incertidumbre no desaparecía. Todo lo que había aprendido hasta ese momento le decía que estaba a punto de tomar una decisión que definiría no solo su destino, sino el de todos los mundos conectados al diario. La mujer había dicho que no solo debía entender sus deseos, sino que debía ser capaz de controlar lo que escribía, sin que las consecuencias destruyeran todo lo que había querido salvar. «¿Y si me equivoco?», preguntó Lara, casi en un susurro. La duda se instalaba en su pecho, dándole vueltas como un torbellino. «¿Qué pasa si escribo algo mal? ¿Si mi deseo no es lo que creo?». La mujer la miró con una seriedad que Lara nunca antes había visto en ella. «Cada deseo tiene un precio, Lara. Cada palabra que escribes lleva consigo una carga, un peso. Si no estás lista para cargar con esa responsabilidad, entonces el diario no es para ti. No todos los que lo han utilizado han sido capaces de ver las consecuencias de sus decisiones». Lara cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de la mujer. Era una advertencia clara, pero también una oportunidad. Por primera vez, comprendía que el diario no solo le otorgaba el poder de cambiar los mundos, sino que también le exigía un sacrificio que solo ella podía comprender y asumir. «¿Cómo puedo saber si estoy lista?», preguntó Lara, abriendo los ojos para mirar a la mujer a los ojos. «¿Cómo sé si mi corazón realmente desea lo que es bueno para mí?». La mujer no respondió de inmediato. En cambio, levantó la mano y señaló el cielo, que comenzaba a oscurecerse, como si la propia selva estuviera reaccionando a la tensión que se palpaba en el aire. «El corazón no siempre es claro», dijo finalmente, su voz llena de sabiduría. «A veces, debes escuchar la quietud de tu alma. Cuando te enfrentas a una decisión tan importante, cuando el futuro está en juego, el silencio dentro de ti es lo único que puede guiarte. No es una respuesta inmediata, Lara. Es un proceso, un camino». Lara se quedó en silencio, procesando las palabras de la mujer. Sabía que no podría tomar la decisión de manera impulsiva, que debía tomarse el tiempo para escuchar su interior, para comprender el verdadero deseo que había estado oculto en su corazón. De repente, una figura apareció entre los árboles. Lara la reconoció inmediatamente, era Salot, el pequeño guardián de los deseos olvidados, el ser extraño que había encontrado al principio de su viaje. Su presencia parecía iluminar el claro de una manera diferente, como si la luz de su ser emanara de su propia esencia. «Lara, tienes una difícil elección por delante», dijo Salot, su voz suave pero profunda. «El diario no es solo un reflejo de tus deseos. Es un espejo de tu alma. Y lo que escribas no solo afectará este mundo, sino también el tuyo. Si eliges mal, las consecuencias serán profundas, y no solo para ti, sino para todo lo que tocas». Lara lo miró con los ojos llenos de incertidumbre. «Pero,
¿Cómo sé si estoy eligiendo bien? ¿Cómo sé si lo que deseo es lo que realmente necesito? Salot se acercó a Lara y, con un gesto suave, tocó su brazo. A veces, lo que más deseamos no es lo que necesitamos. Pero también hay algo más importante, el amor. El amor no solo es lo que sentimos por los demás, sino lo que sentimos por nosotros mismos. Si lo que deseas está enraizado en el amor, en el equilibrio, entonces lo que escribas tendrá poder. Pero si lo que deseas proviene del miedo, de la codicia o de la desesperación, entonces estarás creando algo que te destruirá. Lara respiró profundamente, mirando el claro a su alrededor, las sombras que parecían moverse lentamente a medida que la luz del atardecer se desvanecía. Sabía que sus palabras eran sabias, pero también dolorosamente reales. El miedo había sido una sombra constante en su vida, una sombra que a veces la había llevado a tomar decisiones erróneas. Pero, ¿y si el amor era la clave? ¿Cómo podía estar segura de que lo que deseaba realmente venía del amor? ¿Y si elijo mal?, preguntó Lara, si mis deseos son egoístas o impulsivos, ¿qué pasará? Salot la miró con una expresión seria, casi triste. Si eliges mal, podrías destruir todo lo que has creado. Este mundo, el tuyo, y los demás mundos que has tocado con el diario. No hay vuelta atrás. Cada palabra escrita, cada deseo, deja una huella en el tejido de la realidad. Si no comprendes el peso de tus deseos, no podrás soportar las consecuencias. Lara sintió que el aire se volvía más pesado, como si el mundo a su alrededor estuviera esperando su decisión. La tensión crecía, como una cuerda tensada al máximo, a punto de romperse. Miró a la mujer, luego a Salot, y sintió una oleada de miedo. ¿Estaba lista para tomar una decisión tan grande? Entonces, ¿cómo sé que estoy tomando la decisión correcta?, preguntó Lara, casi suplicante. La mujer volvió a hablar, con una calma que parecía venir de un lugar profundo y antiguo. Escucha a tu corazón, Lara. Elige desde la verdad, no desde la desesperación. Si lo haces, el diario te guiará. Pero si no lo haces, el peso de tus deseos te llevará a un destino oscuro. Solo tú sabes lo que es verdadero dentro de ti. Lara se quedó allí, inmóvil, sintiendo que cada palabra resonaba en lo más profundo de su ser. Sabía que no podía seguir dudando. Necesitaba confiar en lo que había aprendido, en lo que sentía. La verdad estaba ahí, en lo más profundo de su corazón. Solo tenía que aceptarla. Con un suspiro profundo, Lara cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. En ese momento, algo cambió. El miedo, aunque todavía presente, ya no la dominaba. En su lugar, sentía una paz inesperada, una sensación de claridad. Sabía lo que debía hacer. Sabía que, aunque las consecuencias de sus deseos eran inciertas, no podía vivir con la duda. Estoy lista, dijo Lara, con voz firme. Sé lo que debo hacer. La mujer asintió lentamente, y Salot sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento. Entonces, adelante, dijo Salot, su voz llena de esperanza. Hazlo con amor, Lara. Hazlo con el corazón. Lara miró el diario en sus manos. Sabía que la decisión estaba a punto de ser tomada, pero no sentía miedo. Estaba lista para escribir su destino, para enfrentar lo que vendría, con el corazón abierto. Lara, finalmente decidida, tomará el diario en sus manos y hará su primera gran escritura consciente, enfrentando las consecuencias de su elección mientras comienza a comprender que el poder de sus palabras es más grande de lo que jamás imaginó. El diario en las manos de Lara comenzó a brillar con una intensidad desconocida, como si estuviera vivo, reaccionando a su presencia, a su decisión. El brillo dorado que antes se manifestaba solo en la grieta del claro ahora parecía emanar directamente de las páginas, como si todo el poder de ese mundo estuviera concentrado en el papel que sostenía. Lara observó el libro con una mezcla de asombro y temor, sabiendo que al escribir, cambiaría algo irreversiblemente. El peso de su decisión caía sobre sus hombros con cada segundo que pasaba.
El aire a su alrededor se volvía más denso, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando, observando. Salot y la mujer permanecían en silencio, pero sus miradas, cargadas de expectativa, no hacían más que aumentar la presión que Lara sentía en el pecho. Lara respiró profundamente, sus dedos temblando levemente mientras se posaban sobre las páginas del diario. A lo lejos, la selva susurraba, como si quisiera advertirle, como si quisiera que desistiera. Pero algo dentro de ella, algo mucho más fuerte que el miedo, la impulsaba a seguir. Sabía que no podía seguir huyendo de las decisiones que debía tomar. No podía seguir esperando. Todo lo que escribas tendrá consecuencias, dijo la mujer, interrumpiendo el silencio de la selva. Recuerda, Lara, que el diario refleja tus deseos, pero también tus miedos. Si no eres honesta contigo misma, no solo cambiarás el mundo en el que te encuentras, sino todos los mundos conectados a él. Lara asintió, su mente clara, aunque llena de pensamientos contradictorios. La luz dorada del diario parecía llamarla, como si las palabras estuvieran escritas en el aire mismo, esperando que ella las pronunciara. ¿Cómo podía estar segura de que estaba haciendo lo correcto? ¿Cómo podía asegurarse de que su deseo no se desbordara y terminara arrasando todo lo que amaba? Con una mezcla de determinación y ansiedad, tomó la pluma que había encontrado junto al libro. Era una pluma sencilla, con un diseño intrincado en su base, pero cuando la sostuvo en su mano, sintió que algo más se conectaba en su interior. Era como si el diario ya estuviera esperando sus palabras, y al mismo tiempo, ella sentía la inmensa responsabilidad de lo que estaba a punto de hacer. «Lo haré», murmuró para sí misma, y entonces, con una calma inesperada, comenzó a escribir. Las palabras comenzaron a fluir con una facilidad sorprendente. Quiero un mundo donde haya paz, donde el dolor ya no exista, donde las personas puedan vivir en armonía con la naturaleza, donde el amor y la comprensión sean la base de todo. Un mundo donde no haya guerra, ni miedo, ni desesperación. A medida que las palabras se trazaban en el papel, Lara sentía que su corazón latía con más fuerza. Parecía que el diario respondía a cada trazo, que las palabras mismas comenzaban a cobrar vida. De repente, una ráfaga de viento la envolvió, trayendo consigo una sensación extraña, como si todo el aire se estuviera cargando de una energía ajena. Lara levantó la vista, buscando en la selva, pero no vio nada fuera de lo común. No obstante, la sensación de que algo estaba por cambiar era abrumadora. Cuando terminó de escribir, levantó la vista hacia la mujer y Salot, esperando ver alguna señal de aprobación. Sin embargo, ambos permanecían en silencio, observándola con intensidad. El claro parecía más oscuro ahora, la niebla empezando a envolverlos lentamente, mientras el sonido de la selva se hacía más distante, más borroso. Algo había cambiado, pero aún no sabía qué. ¿Lo hice bien?, preguntó Lara, con una voz llena de incertidumbre. El peso de sus palabras caía sobre ella como una carga que no sabía si podría soportar. La mujer no respondió de inmediato, y Lara sintió su corazón acelerarse. Fue Salot quien habló primero, con una calma inquietante. «Has escrito lo que tu corazón deseaba, Lara. Pero recuerda, todo lo que deseas tiene un costo. La paz que has pedido, la armonía, es un sueño hermoso, pero no es un sueño fácil de lograr». Lara frunció el ceño, sintiendo que algo no encajaba. «¿Qué quieres decir con eso?». Salot miró hacia el horizonte, donde las sombras empezaban a moverse con una velocidad extraña, como si el mundo entero se estuviera transformando ante sus ojos. «Lo que has escrito es noble, Lara. Pero el deseo de paz solo puede ser alcanzado a través de un profundo sacrificio. Y no solo de uno, sino de todos los que vivan en este mundo. La armonía no se crea de la nada. El sufrimiento que deseas erradicar debe ir a algún lado. Si no estás dispuesta a pagar el precio, lo que has escrito no solo cambiará este mundo, sino que alterará la esencia misma de los mundos conectados». Lara dio un paso atrás, su mente tratando de comprender las palabras de Salot. Algo en su interior comenzó a alarmarse. No había considerado que sus deseos pudieran afectar a otros mundos,
que las consecuencias pudieran ser más grandes de lo que imaginaba. ¿Estaba preparada para enfrentarse al costo de la paz? ¿Podría aceptar lo que vendría? Pero, ¿qué tipo de sacrificio?, preguntó, su voz temblando. La mujer, que había permanecido en silencio, finalmente habló. El diario no te da el poder de cambiar las cosas sin que haya una alteración en el equilibrio. El mundo que acabas de crear necesitará un sacrificio de energía, de vida, de tiempo. Es un cambio profundo, que solo se puede lograr con la entrega total. Si la paz que deseas no es sinceramente ofrecida, el precio será más alto de lo que puedes imaginar. Lara sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar levemente. Miró a su alrededor, pero todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, en su interior, sentía que algo se rompía, que un pedazo de su alma se resquebrajaba bajo el peso de la verdad. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó con voz quebrada. Salot la miró fijamente, y sus ojos, normalmente llenos de travesura y calidez, ahora estaban llenos de una seriedad inquietante. Lo que has hecho es irreversible, Lara. Ya no puedes deshacer lo que escribiste. Ahora, debes elegir si estás dispuesta a cargar con las consecuencias de tu deseo, si puedes enfrentar el precio que se exige. Lara cerró los ojos, luchando contra la ola de emociones que la abrumaban. El diario había cumplido su promesa. Su deseo había cobrado vida, pero la paz que tanto anhelaba parecía estar al alcance solo de aquellos dispuestos a sacrificarse. ¿Estaba preparada para enfrentar el precio de la armonía? El viento se intensificó, y una extraña sensación de presión la envolvió. Lara sabía que no podía regresar atrás. Estaba demasiado cerca del abismo como para huir. Estoy lista, murmuró, aunque su voz temblaba. Lo que venga, lo aceptaré. Mientras Lara se enfrenta a las consecuencias de su elección, las fuerzas que ha desatado comienzan a revelar su verdadero costo, y la joven descubrirá que la paz que ha creado puede traer consigo más caos del que imaginó. El mundo comenzó a temblar. No era un temblor físico, ni un movimiento de la tierra, pero Lara lo sintió como si todo a su alrededor comenzara a desmoronarse, a desintegrarse. El diario en sus manos brillaba con una intensidad cada vez mayor, como si respondiera al descontrol que había desatado. Algo había cambiado en el aire, en la forma en que todo parecía moverse. No era el viento el que soplaba, sino la energía misma de los mundos, moviéndose, transformándose, ajustándose a un nuevo equilibrio que Lara no comprendía del todo. El claro en el que se encontraba parecía alterado. Las sombras de los árboles parecían moverse por voluntad propia, y el sonido de los animales en la selva, que antes era armónico, ahora se mezclaba con algo extraño, un murmullo profundo, como si las criaturas de la selva estuvieran discutiendo entre sí, inquietas, confundidas. ¿Qué está pasando?, preguntó Lara, su voz temblorosa, sin saber si la pregunta era para Salot, para la mujer, o para el mismo mundo que ahora parecía estar a punto de desplomarse. La mujer, que había estado observando en silencio, finalmente habló, su voz grave y seria. Lo que has deseado, Lara, ha comenzado a tomar forma. Pero no esperes que todo sea perfecto. La paz que pediste viene con una sombra, y esa sombra está comenzando a manifestarse. Salot, con su rostro pequeño y preocupado, se acercó a Lara. Lo que escribiste no solo alteró este mundo, sino que comenzó a afectar todos los mundos conectados al diario. Hay equilibrio en los universos, y cuando se cambia uno de ellos, los demás se ven obligados a ajustarse. No se puede eliminar el sufrimiento de un solo mundo sin que el resto se vea afectado. Lara miró el diario, cuya luz ahora pulsaba como si tuviera vida propia. ¿Era posible que lo que había deseado, ese mundo de paz, estuviera provocando este caos? Sus palabras se habían manifestado, pero no de la forma que había imaginado. Sentía la responsabilidad de su deseo como un peso insoportable, cada vez más grande. No sabía que esto iba a pasar. Solo quería lo mejor para todos, dijo Lara, su voz quebrada. Las palabras salían de su boca como una súplica, como si aún pudiera deshacer lo que había hecho. La paz no es un bien simple, Lara, dijo la mujer con un tono casi maternal.
La paz real exige sacrificios. Y no solo de una persona, sino de todos los que buscan esa paz. Has comenzado un proceso irreversible, y ahora todos los mundos que tocaste tendrán que encontrar un nuevo balance. De repente, un rugido lejano, como el eco de un trueno, cortó el aire. Lara giró la cabeza, buscando la fuente del sonido. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz llena de pánico. El mundo está reaccionando, explicó Salot. Es una manifestación de los cambios que has provocado. Cada acción tiene una reacción, y la paz que has deseado no es sencilla de implementar. El caos que se está desatando es el precio de tu deseo. Lara cerró los ojos, tratando de asimilar todo lo que estaba sucediendo. Su mente comenzaba a confundirse. Todo lo que había escrito estaba saliendo de control, y ella sentía que no podía hacer nada para detenerlo. El ruido a su alrededor se intensificaba. Los árboles comenzaban a moverse, sus hojas sacudidas por un viento invisible, y las sombras parecían alargarse hacia ella, como si las oscuras fuerzas del mundo comenzaran a reclamar lo que les correspondía. ¿Qué debo hacer?, exclamó, desesperada. ¿Puedo detenerlo? ¿Puedo arreglar esto? La mujer la miró fijamente, sus ojos profundos reflejando un conocimiento antiguo. No puedes detenerlo, Lara. Lo que se ha iniciado solo puede ser equilibrado de otra manera. Pero eso implica una nueva decisión, un nuevo sacrificio. Y solo tú puedes tomarla. Lara tragó saliva. Había algo profundo en esas palabras, algo que la hacía sentir pequeña, impotente. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó, apenas en un susurro. Un sacrificio de voluntad, de aceptación, dijo la mujer, con un tono tan serio que hizo que Lara se estremeciera. El sufrimiento no puede ser eliminado, pero puede ser transformado. Solo si aceptas que el equilibrio no es solo la ausencia de conflicto, sino la armonía entre todas las fuerzas del universo, podrás comprender lo que ahora se requiere. Lara sintió como si un peso invisible la presionara en el pecho. ¿Aceptarlo? ¿Aceptar lo que he hecho? La idea la aterraba. No quería aceptar que su deseo hubiera causado tanto daño, que lo que había querido hacer por el bien de todos estaba teniendo efectos desastrosos. Un grito lejano resonó, más cercano esta vez, seguido por el sonido de algo que crujía en la distancia. Lara giró hacia Salot, su rostro pálido de miedo. ¿Qué está pasando? Esto es demasiado. Es la reacción que mencioné, explicó Salot, su voz ahora tensa. El cambio está ocurriendo, y el costo es alto. El caos que has desatado comienza a tomar forma. El deseo de paz crea una resistencia en los mundos, una lucha por encontrar el equilibrio. Lo que has deseado no es solo amor y tranquilidad. Es también la tensión entre las fuerzas opuestas que han estado presentes siempre. Lara miró alrededor, viendo que las sombras de la selva parecían volverse más densas, más oscuras. El sol ya se estaba poniendo, y la luz dorada que antes la había rodeado ahora estaba oscureciéndose, tomando tonos rojizos y oscuros. La selva parecía estar a punto de engullirla. ¿Qué debo hacer? Dime qué hacer, suplicó, su voz rota, su mente nublada por el pánico. La mujer y Salot intercambiaron una mirada antes de que la mujer hablara, con una suavidad que parecía fuera de lugar en medio de ese caos. Lo que sigue es la aceptación, Lara. Debes aceptar la consecuencia de tu deseo y encontrar la forma de restaurar el equilibrio. Si no lo haces, todo lo que has creado comenzará a desmoronarse. Lara miró el diario una vez más. Sus palabras seguían brillando, pero ya no era un brillo reconfortante, sino un resplandor que parecía un faro de advertencia. Si no hacía algo pronto, el caos devoraría todo. Tenía que encontrar una forma de equilibrar lo que había deseado. ¿Cómo puedo restaurar el equilibrio?, murmuró, casi para sí misma, mientras sentía que el mundo a su alrededor comenzaba a girar, como si la gravedad misma estuviera alterada. Salot se agachó junto a ella. Solo hay una forma, Lara. Debes escribir de nuevo. Pero esta vez, debes ser más consciente de lo que escribes.
no solo pienses en la paz, sino también en las fuerzas que la sustentan. La luz y la oscuridad, el amor y el dolor. Todo tiene su lugar. Solo cuando entiendas esto, podrás restaurar el equilibrio. Lara cerró los ojos, sintiendo la urgencia de la situación. Sabía que la paz no era algo fácil de lograr. La había pedido, pero ahora debía entender su verdadero significado. No era la ausencia de conflicto, sino la coexistencia de todo lo que formaba el universo. Solo entonces podría encontrar la forma de restaurar lo que había roto. Mientras Lara se prepara para hacer la última corrección en su deseo, se enfrenta a la verdad de lo que ha creado y a la difícil tarea de restaurar el equilibrio entre los mundos. Lara estaba sentada sobre la tierra, su espalda apoyada en un árbol que, a pesar de la calma que parecía rodearla, aún crujía con los ecos de los mundos que se agitaban. Frente a ella, el diario brillaba, aunque ya no con la intensidad incontrolable de antes. Ahora, la luz que emanaba parecía más tranquila, casi como si esperara pacientemente a que ella tomara la decisión final. Lo que escribas, Lara, cambiará todo lo que conocemos, dijo Salot en voz baja, de pie a su lado. Su mirada, aunque pequeña en comparación con su cuerpo, era tan profunda como el océano. Recuerda que cada palabra cuenta. La paz no es un simple sueño que pueda dibujarse con trazos rápidos. Es un compromiso profundo con el mundo, con sus sombras y sus luces. Lara miró al diario y luego a la mujer, que la observaba con esa misma calma que había tenido desde el principio, esa calma que ahora parecía estar penetrando en su ser. Había deseado la paz, y había aprendido que no podía existir sin los sacrificios que la vida misma pedía. Pero también había comprendido algo más. La paz no era un solo deseo que desaparecía al alcanzarlo, era una construcción constante, un flujo que debía ser sostenido. ¿Qué debo escribir ahora?, preguntó Lara, sin saber si realmente esperaba una respuesta. Las palabras que había escrito hasta ahora ya no eran suficientes, y sabía que el diario le estaba pidiendo más. La mujer respiró profundamente y se acercó lentamente. El equilibrio no está solo en lo que tomas, sino en lo que das. La paz exige sacrificios, pero también entendimiento. La oscuridad y la luz son dos fuerzas que deben coexistir. No puedes eliminar una sin afectar la otra. Acepta ambas, y el equilibrio vendrá. Lara apretó el diario entre sus manos, como si al hacerlo pudiera sentir la respuesta a sus dudas. Había tomado una decisión al principio, una decisión nacida de su propio deseo de ayudar. Pero ahora se encontraba en un punto crítico, donde el bien y el mal no se veían como opuestos, sino como fuerzas complementarias. La paz no era algo a lo que se llegaba de un solo golpe, sino un estado que se mantenía con esfuerzo y comprensión. Miró a Salot y a la mujer, que estaban callados, esperando. El silencio de la selva se había hecho más profundo, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando lo que vendría a continuación. Con una respiración profunda, Lara abrió el diario una vez más y miró las páginas en blanco. El calor de la luz dorada, que antes la había atemorizado, ahora parecía reconfortante. Al escribir sus primeras palabras, la energía a su alrededor parecía suspenderse en el aire. Era como si todos los mundos, todas las realidades conectadas a ese libro, esperaran por ese momento. No quiero cambiar el mundo de forma impulsiva, escribió, con la mano temblorosa, pero decidida. Deseo la paz, sí, pero también el entendimiento de sus sombras. Que haya luz, pero también oscuridad. Que el amor exista, pero que también se acepte el dolor. Que la armonía surja, no de la negación de lo que es, sino de la aceptación profunda de todo lo que somos. Cada palabra que escribía parecía ser absorbida por el aire, y con ellas, algo en el mundo comenzaba a cambiar. El sol, que se había puesto lentamente en el horizonte, ahora parecía brillar con una luz diferente, más suave, más equilibrada. Las sombras de los árboles, que antes se alargaban como presagios oscuros, se retraían, como si el ciclo de la vida que había comenzado a alterarse ahora volviera a encontrar su curso. Cuando Lara terminó de escribir, el diario dejó de brillar y la luz que lo envolvía se desvaneció, como si todo el universo hubiera exhalado al mismo tiempo.
Ya no había un resplandor cegador, solo una luz cálida y serena que llenaba el claro, envolviendo a Lara, a Salot y a la mujer. Lara se levantó lentamente, sintiendo que el peso sobre sus hombros ya no era tan grande. Algo había cambiado, algo en ella misma, y en el mundo. Había entendido lo que significaba realmente la paz, no era un estado eterno de felicidad, sino una dinámica constante de aceptación y comprensión. Y con esa comprensión, los mundos comenzaban a sanar, a equilibrarse nuevamente. Salot se acercó a ella, y esta vez su rostro ya no estaba marcado por la preocupación. «Lo has hecho, Lara. Has encontrado el equilibrio. El caos ya no es necesario, porque ahora sabes que la paz no es un destino, sino un camino. Cada paso que tomes, cada palabra que escribas, estará marcada por ese entendimiento». La mujer, que había estado observando en silencio, asintió lentamente. «Has aprendido lo más importante, Lara. No solo deseas lo que te beneficia, sino que entiendes el costo de lo que pides. La paz nunca es una conquista fácil, pero has sabido encontrar la forma de mantenerla». Lara miró al diario una última vez, sintiendo la fuerza de su deseo, ahora transformado en sabiduría. Sabía que no era la solución a todos los problemas del mundo, pero sí el inicio de algo más profundo, algo más duradero. Había aprendido a equilibrar los opuestos, a aceptar tanto la luz como la oscuridad. «¿Y ahora qué?», preguntó, mirando al horizonte. La mujer sonrió, su rostro suavizándose. «Ahora, Lara, es el momento de vivir. El diario ya no es solo una herramienta, sino parte de ti. Lo que escribas en él reflejará lo que eres, lo que deseas, pero también lo que eres capaz de comprender. Y ahora, el futuro está en tus manos». Lara asintió, sintiendo la paz que había buscado, no como un logro final, sino como una lección que debía seguir aprendiendo. Había creado un nuevo equilibrio, pero también sabía que ese equilibrio, como todo en la vida, requeriría cuidado, dedicación y amor. Con una última mirada al diario, que ahora estaba cerrado y sin brillo, Lara dio un paso hacia adelante. El camino por delante era incierto, pero ya no sentía miedo. Sabía que cada palabra contaría, cada decisión tendría su peso, pero ahora entendía lo que realmente significaba el equilibrio. Y, con ese entendimiento, Lara caminó hacia su futuro, sabiendo que el verdadero poder estaba en aprender a vivir con lo que era, y con lo que aún podría llegar a ser. Fin.